Adelante, Juanra, por favor, muy amable. Pues antes que nada, lo presento formalmente, por favor. Nuestro ponente, Juan Ramón Vieira del Rosario, está perteneciente a Canarias, España. Es enfermero de emergencias prehospitalaria, enfermero coordinador de emergencias, máster en emergencias y catástrofe, miembro fundador del ASIANTO, representante en España, instructor internacional de medicina táctica, avalado, especialista en medicina remota y catástrofes. Tiene el PHTLS y es instructor de los Life Supports Advanced. Es instructor internacional del GWO. Así es que, Juan Ramón, vamos a estar contigo en la actualidad del manejo de analgesia. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien. Excelente. Un poco bajo, pero bien. Vale. Pues nada, darles las gracias por contar conmigo. Y bueno, vamos a ver qué podemos dar aquí de conocimientos acerca de la analgesia. Bueno, para empezar, podemos decir que la analgesia pues es eso, la desaparición de cualquier sensación de dolor que podamos tener, no solamente en las zonas de combate, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Eso puede desaparecerse de forma poniéndonos, o sea, medicación o así, o de forma natural, mediante pues, el cambio postural o incluso provocándonos una mejoría en nuestra o sea, en lo que sentimos directamente, mediante frío o cualquier cosita así, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos a ocupar más del tema de la medicación. El principal enemigo, digamos, en este momento, pues es el dolor que nos puede causar nos puede venir causado por diferentes problemas. En este caso, que hablamos de medicina táctica, pues las diferentes heridas o incluso traumatismos que puedan haber en el campo de batalla. Para definir lo que es el dolor en sí, porque es importante saber a qué nos enfrentamos a la hora de intentar de alguna forma eh, pues, pues, paliarlo o vencerlo, pues digamos que como bien ven ahí en la diapositiva, es una experiencia que no solamente nos afecta a nivel sensorial o a nivel de lo que podemos sentir o podemos eh, tener en cuenta a la hora de tomar decisiones o a la hora de podernos enfrentar a situaciones, sino que también nos afecta a nivel emocional, nos puede meter en una sensación de depresión, de falta de, de decisión, de hacer que nuestro objetivo o que nuestra misión en algún momento pues quede totalmente relegada y que no sea efectiva. El dolor, claro, el dolor es también algo que es subjetivo. Yo siempre he dicho cuando trabajo en la extrahospitalaria, cuando me enfrento a situaciones, digamos, más fuertes, que el dolor debe ser una constante más. No solamente hay que tomar tensión, no solamente hay que tomar frecuencia cardíaca y las demás constantes, sino también hay que intentar evaluar ese dolor que tiene el paciente, preguntarle o incluso mirar a ver su nivel de dolor para saber cómo enfrentarnos a él y ver qué es lo que le está causando. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces el que una persona siente un dolor extremadamente fuerte o que lo haga realmente inútil para llevar a cabo su tarea o su misión, pues claro, la persona en ese momento pues no atiende a razones, no se deja quizá a lo mejor realizar una buena terapia o un buen tratamiento, con lo cual eso va a empeorar todavía muchísimo más la situación. ¿Sí? Con lo cual es totalmente imprescindible que veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está llevando a esa persona a sentirse así, qué es lo que está haciendo que ese dolor haga que, pues eso, que esa víctima, ese afectado empiece a no ser consciente de la situación en la que está y bueno, de repente pues nos podemos ver expuestos a fuego, nos podemos ver expuestos a situaciones
bastante fastidiadas, y simplemente porque eso, pues porque el dolor o la sensación que está teniendo no lo deja pensar, no lo deja estar atento a lo que está ocurriendo, y mucho menos nos permite a nosotros poder realizar lo que tengamos que hacer con él para evitar, pues, más que nada, su sufrimiento o incluso su muerte, ¿no? Si nos vamos a lo que es el campo de batalla, que es lo que ocupa este TC3 o el TC3, perdón, o incluso en situaciones hostiles, como puedan ser un accidente de múltiples víctimas o cosas así en las cuales nos podemos poner en peligro, que ya eso ocuparía el TSC, digamos que podemos manejarlo, o el tipo de analgesia que tendríamos que manejarlo dentro de tres opciones que nos suele marcar mucho el TC3. La primera es aquellos pacientes que están con dolor leve o moderado, que es la opción 1. Digamos que la víctima todavía puede continuar luchando. Ahí nos podemos encontrar desde una pequeña luxación o fractura o no sé, una simple cefalea. Y debemos tratarla también, porque eso hace que el paciente pues entre en un estrés que le puede llevar a no estar atento, como decía antes, a lo que realmente necesita hacer. La opción 2, digamos, el paciente ya empieza a sentir un dolor más moderado o incluso inaceptable o severo. Él ya, digamos que suelen ser dolores que ya no se aguantan o no van con una analgesia pequeña, una analgesia básica. Este dolor moderado o severo, digamos que entraría dentro de aquellos en los cuales la víctima no se encuentra todavía en un shock hemorrágico o ni en una dificultad respiratoria, y su situación no lo va a llevar a eso, no lo va a llevar a entrar dentro de ese shock hemorrágico o dentro de esa dificultad respiratoria en ese momento. Ahí también manejaríamos otro tipo de fármaco. En la opción 3 ya digamos que el dolor también es moderado o severo, pero ya es un dolor bastante fuerte, pero la víctima en este caso sí presenta un shock hemorrágico o una dificultad respiratoria. La víctima sí tenemos que tener en cuenta que quizá el problema que tiene lo puede llevar a entrar dentro de ese riesgo, de esa situación, de ese shock hemorrágico, ese problema respiratorio, y ya ahí tenemos que variar el tipo de medicación que tenemos que ponerle. Tanto en la opción 1, en la opción 2 como en la opción 3 vamos a irla viendo ahora de forma más directa, y vemos qué tipo de medicación podemos poner en cada una de ellas, ¿no? En la opción 1, que es la primera, son esos dolores leves o moderados bueno, que a veces nos pueden, incluso por muy tontos que sean o por muy leves que sean, nos pueden llevar a situaciones en las que el afectado se queda casi inutilizado para poder pensar o incluso seguir adelante, aunque físicamente esté bien. Pero eso, digamos que lo va metiendo en estrés, y llega un punto en que no termina de pensar. En ello podemos utilizar, pues, según el comité del TC3, nos marca el Tylenol, que es algo así como un analgésico básico. Su nombre genérico es el acetaminofén. Lo podemos encontrar de diferentes formas. Lo podemos comprar para irlo administrando incluso casi que en nuestra vida diaria, ¿no? Para esos dolores de cabeza, esos dolores que son ciertamente leves. Y bueno, en principio lo que nos dice es que la dosis que debemos manejar es de 650 miligramos. La mayor parte de las veces en TC3 pues lo llevaríamos en comprimidos, ¿no? Normalmente se tendría que administrar cada 8 horas por vía oral, siempre y cuando el paciente pueda tragar, ¿no? Normalmente nos sirve para eso, para dolores, para incluso reducir la fiebre, igual que lo haría un antipirético, ¿no? Las dosis, como les decía antes, pues pueden incluso darse entre 6 y 8 horas. Si lo necesitamos darla cada 6, pues podemos incluso también administrarla.
No se debe administrar más de 5 veces al día. Y claro, todo depende un poco de si ese afectado va manteniendo o no el dolor. El máximo de dosis por el día, por lo que son las 24 horas, no debe exceder de 3.000 miligramos, ¿de acuerdo? O lo que son 3 gramos. No debería exceder de esa cantidad. Como efectos secundarios, pues podemos tener desde náuseas a dolores de estómago, dolores abdominales, inflamación generalizada de la cara, de los brazos, como si estuviésemos haciendo una retención de líquidos en sí. Pues habría que suspender el tratamiento y vigilar al paciente. El siguiente medicamento dentro de la opción 1, pues el meloxicam. Es una INE, es un antiinflamatorio no esteroideo. Hay que tener en cuenta que el paciente no sea alérgico a los antiinflamatorios no esteroideos, que hay bastantes personas alérgicas a ellos. Y digamos que esos antiinflamatorios, pues, nos pueden ayudar, pues, no solamente en esos dolores que pueden entrar, ¿no? sino incluso si se presenta algún tipo de inflamación dentro de las zonas que estamos sintiendo ese dolor. La posología es de unos 15 miligramos que se debe dar normalmente en el día. Podemos incluso dar la mitad, o sea, separarlo en tomas de 12 horas, de 7,5 miligramos. Aunque lo ideal es dar un 15 miligramos y a las 24 horas dar los otros 15 miligramos. Normalmente sus efectos secundarios pues son, pues como casi todos los antiinflamatorios no esteroideos, pues eso, dolor de abdomen y en caso de que empiecen esos síntomas, pues lo mismo, suspender el tratamiento y vigilar al paciente. Si pasamos ya a un nivel superior de una categoría, digamos, más intensa, en la que el paciente se empieza a sentir ya, pues que se queda casi inútil para seguir adelante. Es un dolor que ya pues pasa de intenso a insoportable casi. Tendríamos que tener en cuenta, lo primero es que ese paciente, como decía antes, no esté en shock hemorrágico. Si no está en shock hemorrágico ni en dificultad respiratoria, pues ya empezamos a plantearnos el hecho de subir la escala de analgesia y entrar en el mundo de los opiáceos, ¿no? Esto nos va a traer pues, mayor responsabilidad, mayor vigilancia hacia el paciente y bueno, y una serie de efectos que pueden ocurrir y que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Los iremos viendo. El primero que se suele elegir por facilidad o por, digamos, por una efectividad bastante rápida es el fentanilo. En este caso, más que usarlo intravenoso o intramuscular, pues deberíamos usarlo, o el que se suele utilizar por el comité, es el de transmucosa oral. Digamos que es más sencillo, el propio paciente se lo puede ir administrando, en lo que nosotros pues vamos preparando otras cosas o cualquier cosa así, y el paciente se lo administra pues eso, en forma de piruletas. Son como una especie de pequeños chupa chups que lo puedes poner en la boca y tienes que llevarlo a un lateral y ir frotándolo y chupándolo en sí, en esa parte entre la encía y el moflete. Y pues normalmente tiene una acción de que ya a los 5 primeros minutos aproximadamente se alcanza, como pongo ahí, entre 5 minutos y 30, pues alcanzamos un 25% de efectividad. El comienzo en sí pues se puede hacer con 200 microgramos o incluso subir a 400. Y lo normal es que podamos llegar incluso hasta 600 o dependiendo un poco de lo que vayamos viendo en cuanto a la forma de irse aliviando ese dolor en el afectado.
La analgesia del fentanilo se puede mantener, pues eso, entre 2 y 5 horas, dependiendo de la dosis que demos. Y lo que podemos hacer es que si queremos ir aumentando la dosis hasta ver que el paciente empieza ya, digamos, a soportar esa situación que tiene, pues lo vamos haciendo cada 15 minutos sería lo adecuado, porque en ese tiempo también incluso nos da tiempo de ir vigilando su frecuencia respiratoria, de ir vigilando si se va quedando más aliviado, más tranquilo. Y bueno, digamos que lo primero que tenemos que mirar en sí es que no tenga pues, los efectos secundarios que estoy poniendo ahí, que uno de los primeros es la depresión respiratoria, es una de las cosas que más problemas nos puede dar. Para administrar el fentanilo transmucoso, pues como les decía antes, lo mejor es esa piruleta. Si tenemos la opción de poderlo pegar en el dedo del paciente con un trozo de adhesivo, un trozo de esparadrapo, pues se nos quedaría, digamos, de esta forma pegado, y al meterlo dentro de la boca, pues cuando el paciente empieza a relajarse o incluso si se quedara ya inconsciente, pues el propio paciente al bajar la mano, pues se lo sacaría de la boca. Con lo cual, pues nos da esa seguridad de que ya está bastante analgesiado. Otra forma es también coger un imperdible, un clip, engancharlo a la ropa o bien en el chaleco y poner un elástico que directamente al chupachup, que lo mantiene el paciente, y cuando ya se relaje o ya no esté haciendo esa acción, pues según abra la boca va a salir. Lo que les decía antes, podemos evaluar o reevaluar si el paciente necesita más analgesia o no cada 15 minutos. Y si es necesario, pues lo ideal sería ir cambiando de mejillas a la hora de poner esas piruletas o esos palitos. Importantísimo, monitorizar la depresión respiratoria, fijarnos en esa frecuencia respiratoria del paciente, mantenerlo en todo momento con vía aérea abierta, vía aérea permeable, y sobre todo indicarle que ante todo no debe masticar ese chupachup que le damos en la boca, que muchas veces se tiende a meter entre los dientes para ver si así se deshace más rápido, y no. Lo ideal es incluso casi que raspar la mucosa para que se absorba bastante más rápido y bastante mejor. Este es el tipo de chupachup, o digamos de piruleta, que se mete dentro de la boca, y hay que hacerlo en esa parte, digamos, de mucosa. Por encima del fentanilo, y desde que, digamos, pillemos una vía IV, pues nos va a ser también bastante buena como alternativa al uso de la morfina. Ambos son opiáceos y bueno, digamos que el fentanilo puede tener una acción bastante rapidita, digamos, tiene un pico de acción rápida, y a medida que empieza a bajar, pues ya la morfina, digamos, va entrando dentro de esa analgesia. Nos da tiempo, si empezamos con el fentanilo, de ir pillando una vía, haciendo que el paciente se vaya relajando, y ya nosotros ya tenemos más posibilidades de acceder a la parte intravenosa. Las dosis suelen ser para empezar con la morfina, pues podemos empezar con 5 miligramos y ir aumentando a medida que el paciente vayamos evaluando y veamos si va necesitando mayor cantidad. Lo normal es, a medida que lo vamos controlando, pues cada 10 minutos ir mirando si el paciente lo necesita. Incluso puede ser que antes nos pida que pongamos más o nosotros lo notemos. Pero siempre que vayamos poniendo esos opiáceos, pues tenemos que vigilar su depresión respiratoria, porque puede ser que nos dé un sustito, nos dé un problema. ¿De acuerdo? Los problemas con la morfina, muchas de las veces, nos puede dar, digamos, un buen problema, un problema bastante
serio cuando, por ejemplo, nos encontramos con un paciente con un traumatismo craneoencefálico. El problema es que el paciente sienta depresión respiratoria y tiene ese TCE, ese cerebro ya necesita una oxigenación adecuada, o ese cerebro empieza a edematizarse porque empieza a subir su presión. Pues si encima el paciente tiene depresión respiratoria y esa oxigenación no se produce de forma adecuada, pues esa hipoxia cerebral nos va a dar todavía mayor problema, lo cual va a aumentar esa PIC, esa presión intracraneal, y esa lesión se va a ir todavía a peor. Por lo cual hemos intentado evitar un problema quitando el dolor del paciente con la analgesia, y lo que estamos consiguiendo por otro lado es fastidiarle su disco duro, su sistema central a nivel de eso, de hipoxia cerebral. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Por eso decía antes que aquellos pacientes que están en depresión respiratoria o en shock hemorrágico, lo cual hace que también baje esa hipoxia, o suba esa hipoxia, perdón, pues hay que tener cuidado de no manejarlos o procurar no manejarlos de forma muy abierta con lo que son opioides. ¿Sí? Y ahora veremos con qué lo podemos manejar también. Ahí tenemos una imagen de una ampolla de morfina. Si nos metemos ya en dolor ya intenso, y aparte de eso el paciente ya nos presenta pues un shock hemorrágico con el considerado digamos problema de esa hipoxia que nos está dando, de esa falta de sangre, pues si a eso le sumamos también esa dificultad respiratoria en el paciente, no nos queda más remedio que irnos a otro tipo de analgésico. En este caso, pues el analgésico de referencia, o el que realmente más nos marca el comité de trauma, es la ketamina. La ketamina tiene varias formas de administrarse en el afectado. Podemos hacerlo bien intramuscular o intranasal, que últimamente se está manejando bastante, el empezar ya a crear dispositivos que nos permitan esa aplicación. Y también la tenemos intravenosa o intraósea, ¿de acuerdo? Si manejamos ketamina a nivel intramuscular o intranasal, pues tenemos que la dosis que tenemos que dar, o la dosis que podemos administrar, es de 50 miligramos. Y si ya nos vamos a la intravenosa o a la intraósea, que tenemos que hacerla ambas muy lentamente la administración, pues ya pasaríamos a 20 miligramos, ¿de acuerdo? Podemos, a nivel de esa intramuscular, esa intranasal, hacer la repetición de la analgesia cada 30 minutos, y en la intravenosa o intraósea, pues cada 20. ¿De acuerdo? Tenemos también que tener en cuenta cuando administramos la ketamina, pues no solamente que el paciente va remitiendo en el dolor, sino que encima puede empezar con nistagmo. Pues es de momentos en el que tenemos que un poco tener en cuenta y parar. ¿De acuerdo? De la misma forma que cuando usamos los opiáceos, estos nos pueden fastidiar bastante, nos pueden empeorar bastante el traumatismo craneoencefálico. La ketamina también puede hacerlo, pero claro, si contamos con que el paciente al mismo tiempo pues está teniendo esa depresión respiratoria o ese shock hemorrágico, una de las formas que podemos tener de saber si empleamos o no la ketamina es que si el paciente todavía se está quejando, pues ese TCE no es lo suficientemente grave como para haberlo dejado inconsciente, y bueno, todavía digamos que tenemos ese pequeño límite para irlo manejando. También tenemos que tener en cuenta si realmente estamos a un tiempo adecuado de que ese paciente sea visto, o incluso si esa lesión, si ese traumatismo craneal, pues es lo que realmente le está empeorando la vida o no. ¿De acuerdo? Si es otro tipo de lesión, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que es la cantidad de opioides que debemos manejar, pues podemos hacerlo, podemos evitarlo, pues mediante el uso de la ketamina, lo que decíamos antes, ¿no?
es un analgésico, incluso habiendo dado anteriormente esos opioides, pues podemos manejarla. Si tanto cuando manejamos los opioides como cuando manejamos la ketamina vemos que el paciente empieza con esa depresión respiratoria de la que hemos estado hablando en todo momento, pues lógicamente habrá que oxigenarlo. Si el paciente vemos que le va a empezar a costar respirar y empieza con esa dificultad respiratoria, incluso llegase a hacernos una parada respiratoria, pues lógicamente tenemos que permeabilizar esa vía aérea y empezar con esa ventilación con bolsa mascarilla. ¿De acuerdo? 3 minutos, doctor, por favor. Sí, sí. Esto es súper importante cuando empecemos a manejar el tratamiento con fentanilo o con ketamina, sobre todo. Pues es importante quitar el arma a nuestro compañero. Más que nada, sobre todo con ketamina, porque muchas de las veces muchos pacientes que se les trata con ketamina en un principio y nunca se la han puesto, pues empiezan a pueden llegar incluso a tener hasta alucinaciones. Entonces hay que tener en cuenta el desarmarlo, porque no es bueno un paciente que esté así, un paciente que está agitado, con un arma en las manos. O sea, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Un poco para terminar también, tener en cuenta que a la hora de manejar los opioides y a la hora de manejar medicaciones que nos van a producir o un posible vómito o una posible náusea, y sobre todo esa depresión respiratoria, otros medicamentos, aunque no sean analgésicos, hay que tenerlos muy en cuenta con el uso de estos, son la naloxona y el ondansetron. Hay que tener en cuenta que la naloxona nos va a antagonizar los opiáceos, con lo cual es importante tenerlas a mano siempre que se manejan opiáceos. La dosis sería de 0,4 miligramos a nivel intramuscular o intravenoso. Mejor intravenoso si los hemos puesto intravenosos, porque va a ser la única forma rápida de revertir los efectos de ese opioide. Y si ya la persona empieza con eso, con esa náusea o esa necesidad de vomitar, pues entraremos con ese antiemético, que es el ondansetron, ¿de acuerdo? Normalmente se maneja en 4 miligramos, tanto lo podemos hacer a nivel oral, que los comprimidos se disuelven con la saliva, como a nivel también intravenoso, intraoral o intramuscular, ¿de acuerdo? Esto es súper importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar el dolor. Si no manejamos el dolor adecuado en el momento adecuado, pues ese dolor se puede volver crónico. Y eso hace que se incremente incluso el estrés que puede causar en el paciente o en el afectado. Si incluso estamos en medio de una misión en una zona bastante fastidiada, pues eso lo que va a hacer es sumar y sumar y sumar y no suma de forma positiva, suma de forma negativa. Y luego también tener en cuenta que si manejamos cierto tipo de dolores o cierto tipo de problemas de un compañero, pues si hacemos que eso se anule o si hacemos que ese compañero se empiece a sentir mejor, pues lógicamente su tarea como soldado, su tarea como combatiente va a verse reanudada de forma más efectiva, incluso el poder terminar la misión o llegar a una zona de mayor seguridad. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta siempre que hagamos alguna analgesia o situemos alguna analgesia en un paciente o la administremos. Siempre hay que reevaluar, reevaluar y reevaluar. Eso es una cosa súper importante, porque pongamos una analgesia en un paciente no quiere decir que funcione dentro de 15 minutos, dentro de 20 minutos. Por eso, dependiendo del tipo de analgesia que pongamos en cada afectado, pues debemos cada cierto tiempo volver a reevaluar su frecuencia cardíaca, su tensión, todo. O sea, hasta incluso su nivel de dolor. Como decía al principio, considero que es muy, muy, muy importante mantener el dolor dentro de esas constantes de un paciente. ¿De acuerdo? Pues eso.